toca a nosotros esforzarnos mucho más. Dígale que está al lado suyo, esfuérzate y sé valiente. Mire, a veces nos quejamos. Yo ahí en el video lo pueden encontrar en Facebook. Hay mucha gente que mire, yo he escuchado hermanos, la verdad pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo gasolina para el carro. ¿Dónde vive? En La Legua. Pastor, la verdad es que no puedo ir porque se me pichó la cicla. ¿Dónde vive? Por ahí en Chircales. Pastor, la verdad es que no puedo ir porque resulta que es que muy lejos. ¿A dónde vive? Allí abajo en la Edson, allá abajo. Y hay veces sacamos muchas cosas. Y ellos venían de lejos. Bueno, no sé si es otro video, pues que no lo vemos bien allí. Que tenemos ahí un problema de comunicación. Este lugar, démelo así como está. Este lugar fue otra iglesia donde la guerrilla entró. Allá encuentra uno casas desordenadas, desbaratadas, de todo. Pero resulta que allí, dígame, está funcionando perfecto. Ese sí está funcionando, es este, entonces el que está dañado. Allá sí están viendo bien. Ah, bueno, entonces gracias a Dios por el hermano que me dice. Entonces, hermano, ahí es esa bendición, hermano, ese lugar uno le da hasta como miedo entrar. Un poco casas desoladas, en casas en donde se entró la guerrilla en un tiempo, mataron un montón de soldados, de policías, y la gente quedó, hermano, todo el mundo salió corriendo y quedó la iglesia. Hermano, quedó la iglesia, y ahorita la iglesia es fuerte. La iglesia, gracias a Dios, hermano, ahí está la gente buscando del Señor. La gente comenzó a llegar, la gente comenzó a ser bendecida y comenzaron a buscar la presencia de Dios, hermano. Uno dice, hay hermanos en los cuales, hermanos, han hecho un trabajo más fuerte que el que nosotros estamos haciendo, pero todo es por oír la voz de Dios. Dígale que está al lado suyo, escuche la voz de Dios. No escuche la voz del diablo, hermano. El diablo también habla en estos tiempos. Por eso muchas veces le dicen, no, usted está cansado, usted no puede, usted está enfermo, usted está desanimado, usted no tiene fuerza. Hermano, tenemos que sacar fuerzas, ¿verdad que sí? Si lo podemos ver ahí un momentico, no muy largo. Leonardo, sigámoslo ahí. ¿Qué sigue ahí? Leonardo. Estas son las fotos que se vieron allí. Misión evangelística. Ahí. Esos son los carritos. Pues ese carrito que está allá, nosotros nos bajamos y nos vinimos para acá, y hoy me mandan las fotos, y resulta que íbamos con más o menos como unos 10 carros de esos, y resulta que a muchos se les predicaron. Unos recibieron a Cristo, los conductores recibieron a Cristo, pero algunos fueron muy reacios. Y entre uno de los reacios, resulta que hoy me mandaban la foto y dijeron, mire pastor, ese se fue por un abismo hoy. No se mató, gracias a Dios, pero el carro le quedó por allá en un río. Y hoy me mandaron la foto diciendo, pastor, para que oremos por él. Fue reacio de pronto a la palabra de Dios, pero es que cuando Dios nos habla, hermanos, si no escuchamos, la Biblia dice, si no atendemos a la voz de Dios, Dios tiene que hacer algo. Porque ese es el amor de Dios. Dígale que está al lado suyo, ese es el amor de Dios. El amor de Dios es que usted escuche la voz de Dios, ¿verdad que sí? Amén o no amén. Mire, aquí vemos, esto se llama Chaparral. Hermano, aquí ya yéndonos para allá, hermano, llegamos a San Antonio. Después de San Antonio llegamos a Planadas, Tolima. ¿Usted ha escuchado hablar de Planadas, Tolima? ¿Usted sabe qué pasó en Planadas, Tolima? El lugar donde comenzó la guerrilla. Fuimos es una vereda cerca que se llama Mesetas. Y Mesetas fue donde nació Tiro Fijo. Entonces fuimos a orar en esos lugares, porque de donde un día comenzó la maldad y cómo perjudicó tanto a nuestra Colombia, de allá también tiene que comenzar la palabra de Dios a aflorar. ¿Cierto que sí? ¿Cuánto le damos ese fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Amén. Este lugar se llama, Puerto Saldaña. Estuvimos en Puerto Saldaña también. Ese lugar es una iglesia chiquitica pero bendecida, llena de bendición, hermano. Eso es lo que Dios mira, la disposición de nuestro corazón. Amén. Entonces aquí es otra iglesia. Creo que esta fue la iglesia, se me fue cuál fue la iglesia. Creo que esta fue la iglesia de Berlín. Es una bendición, es un caserío, hermano, es un caserío. Y uno dice, en un caserío, hermano, la cantidad de almas que llegan, hermano, tremendo. Nosotros terminamos ese día el culto como a las 10:30, 11 de la noche, y los hermanos ahí esperando. Y todavía, uno decía, tremendo, los hermanos tienen hambre y sed de Dios. En cambio, hay veces uno los mira acá, los hermanos echando reloj a las 12, oiga,
Y otros, pastor, no se vayan. No, 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 nos quedamos. Terminamos en Berlín como a las 11 de la noche y los hermanitos muy cómodos se subieron en sus caballos y se fueron ahí para allá. Yo dije, oiga, qué bendición. Hermanos que aman la obra. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Toque al que está al lado suyo, dígale, ame la obra, esfuerce, sea valiente, hermano. Ahí vemos, hermano, esto se llama Puerto Planadas. Esto es Planadas. Eso era Planadas Meta. Planadas Tolima, perdón, Planadas Tolima, y ahí fue donde comenzó la guerrilla. Entonces ahí va a comenzar la presencia de Dios, amén. Esa es la iglesia de Planadas. No sé qué tenemos ahí, bueno, las cascadas, que eso sí, uno se divierte viendo tantas cascadas. Esto es en Maracaibo, pero Tolima, a donde llegamos. Qué bendición. Pasémoslo una vez más, no sé si tenemos otra foto. O sea, eso fue el video que teníamos, démoslo hasta ahí. Entonces la Biblia nos enseña que seamos prontos para oír. Dígale que está al lado suyo, déjese utilizar por Dios. Dígale fuerte, dígale, déjese utilizar por Dios. ¿Cuántos aquí nos queremos dejar utilizar por Dios? Quiero que abra la Biblia, désele ese fuerte aplauso. Si usted quiere ser utilizado para Dios, déjeselo hacer. La Biblia nos enseña la importancia de que nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Quería utilizar este versículo y esta parte para aprender que usted y yo tenemos que tener un oído dócil a la voz de Dios. La Biblia nos dice acerca de cómo como bebés espiritual debemos nosotros tener, hermano, desarrollado nuestro oído espiritualmente para llegar a ser un hombre agradable ante la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos queremos ser agradables a Dios? La Biblia nos compara que nosotros nacimos de nuevos. ¿Cuántos aquí nacimos de nuevo? Y al nacer de nuevo, lo primero que usted tiene que desarrollar es ¿qué? El oído. Ahí es donde yo quiero enseñarles esta parte. El no oír la voz de Dios trae maldición. Usted sabe que cuando no queremos escuchar la voz de Dios trae maldición. Vamos a Jeremías rápido. Capítulo número 11, verso número 1. Jeremías capítulo número 11, verso número 1. La Biblia nos dice, hermano, que usted y yo tenemos que desarrollar. Dios siempre quería que el pueblo de Israel desarrollaran su oído, que cumplieran su palabra. Hermano, a mí me dolió cuando me mandaron las fotos. Miren el carrito de la persona que no quiso aceptar. Él iba era por la plata, iba por lo que nos llevaban y pues se le pagaba. Pero otros fueron porque quisieron escuchar la voz de Dios. Hermano, uno los invitaba, sigamos, escuchemos la voz de Dios. No, yo me quedo en mi carro, no. Pero Dios tenía un propósito con él. Pero si no lo quiso, Dios le hace algo para que lo cumpla, ¿verdad que sí? Dice la palabra en el verso número 1, Jeremías 11:1, dice, el pacto violado. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oí las palabras de este pacto. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Ayúdenme. Oír la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Oír la palabra de Dios. Hace mucho tiempo le decían a la gente que era loquera, se volvía loco cuando leía la Biblia, porque el diablo no quería que usted escuchara la voz de Dios. Ahora la Biblia nos dice, escuche la voz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? El verso 2 dice, oí las palabras de ese pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere la palabra de este pacto. ¿Qué pasa cuando una persona no escucha? Mira, hay gente reacia, hay gente, hermano, con soberbia, con altivez. Por eso dice la Biblia que el altivo lo mira ¿de dónde? De lejos. Y el humilde de cerca. ¿Cuántos queremos que Dios nos mire de cerca? ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? ¿Cuántos queremos que Dios nos direccione? Yo veo el amén ahí. ¿Cuántos queremos que Dios nos direccione? ¿Cuántos queremos que Dios hable con nosotros? A ver, démosle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. La Biblia dice, maldito, oiga, esa palabra es tremenda, maldito el varón que no obedeciere la palabra de ese pacto. ¿Por qué? Verso número 4, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oí mi voz y cumplí mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo, y yo seréis a vosotros por Dios. ¿Cuántos queremos que Dios sea por Dios a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios sea Dios? Oír. Cuando usted y yo no conocíamos a Dios, estábamos convencidos que como andábamos, estábamos con Dios. Cuando la Biblia nos dice, no andaba Dios con nosotros. Dios no estaba con nosotros cuando nosotros no teníamos la presencia. Íbamos a la borrachera, íbamos a la inmundicia, íbamos al pecado, íbamos a contaminarnos y creíamos que Dios iba con nosotros. Cuando la Biblia dice, usted y yo tenemos que ser muy dócil para escuchar la voz de Dios, porque Dios nos va a direccionar. La persona que tiene a Dios, Dios lo ha cambiado. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia?
A ver, denle fuerte el aplauso al Señor. Hermano, lo que Dios necesita es una disposición. Alguien decía por allá en esa travesía, decía él y me quedó en el corazón, decía, es que cuando Dios quiere utilizar, utiliza hasta un chamizo. ¿Ustedes saben qué es un chamizo? Cuando Dios quiere utilizar algo, utiliza hasta un chamizo. ¿Se acuerda cuando Moisés, Dios lo llamó? No había alguien que le hablara a Moisés. No había nadie que tuviera un oído dócil o sensible a la voz de Dios. Entonces Dios dijo, vamos a hablarle a Moisés, lo necesito a Moisés. Venga, chamizo, préndase ahí fuego para que él se llame la atención. Cuando llegó allá el chamizo hablándole, Dios estaba en el chamizo, dice la Biblia. ¿Si es así o no es así? La Biblia dice que había un chamizo ahí. La Biblia dice que había una zarza. ¿Una zarza qué es? Un chamizo, estaba seco. Entonces la Biblia dice que de ahí comenzó Dios a hablarle. Hermano, si yo no escucho, Dios va a utilizar, hermano. Si tiene que utilizar un chamizo, utiliza un chamizo. ¿Utiliza una burra? Oiga, ¿sí utilizó una burra? ¿No han leído el pasaje donde dice la Biblia que Dios le habló a Balaam por medio de una burra? Y yo siempre lo he comparado. ¿Qué haría usted si la burra le hablara? Hermano, terrible. El profeta estaba tan ciego que la burra se puso a hablarle. Oiga, ¿y usted por qué me pega? El Balaam, es que usted se lo merece. Pero es que mire, es que usted no me hizo caso. La burra le dijo, pero usted me pegó duro. El Balaam le decía, oiga, pero es que usted se merece que la mate. No se había dado cuenta que la burra le hablaba. Oiga, tremendo. Encabezó un diálogo, encabezó, hermano, algo, y él no se dio cuenta. Hay gente que está sorda. Toque al que está al lado suyo. Hay gente sorda espiritualmente. Hay gente que... Los pastores Henry y Diana de Martínez del Centro Misionero Bethesda en Ubaté, Cundinamarca, le invitan a sus reuniones. Visítanos, calle Quinta 10A29, teléfono 313-378-3241. Te esperamos.